Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, amados hermanos, hermanas y amigos que fielmente nos siguen por medio de esta nuestra plataforma en Facebook. Gracias, les agradezco de una manera infinita. A todos los que nos siguen, nos ven en este país de México, en todos los lugares que nos ven, como en los países centro y suramericanos. Dios les bendiga. Los que nos escuchan en algunas partes en los Estados Unidos de Norteamérica, les mandamos un saludo muy especial a todos. Y estamos aquí para llevarles un mensaje más de la palabra de Dios. Un mensaje más para darle formación a sus vidas. La palabra de Dios es para dar formación a nuestra vida. Dios es como un escultor. Hermanos, el escultor tiene su maceta y su cincel. Va dándole forma a aquella roca. Entonces, solo Dios quiere que nos pongamos en sus manos para que Él le dé la formación precisa y al final seamos una obra de arte. La obra de arte más perfecta, hechos por la mano de Dios. Hombres nuevos, transformados por su poder divino. Mujeres nuevas, hermanos, con una gran esperanza de irnos con Dios a su reino. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios allá en Proverbios capítulo 15 en el verso 33, dice así la palabra de Dios. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra precede la humildad. Una vez más, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. La humildad precede, dice, o es antes, de la humildad. Cuando hay humildad, como premio, como galardón, viene la honra. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, cuando hay humildad va a venir bendición, va a venir honra, va a venir gloria. Bueno, en esta hermosa noche, el mensaje que quiero llevarles se titula, vamos a hablar sobre la humildad. Vamos a hablar sobre la humildad. Ese es el mensaje, o nuestro tema de esta hora, la humildad. Ok. Bueno, quiero en primer lugar, hermanos, que entendamos qué es la humildad. La humildad es exactamente un sentimiento, un sentir que emana del corazón, como comúnmente lo llamamos. Pero en sí va más allá de nuestro corazón. Cuando hablamos del corazón nos referimos al centro de todo ser humano, pero va más allá del corazón. Es el alma, el espíritu. Entonces, la humildad es un sentimiento hermoso, maravilloso, que fluye del alma, del espíritu. Y este sentimiento de humildad nos lleva a reconocer que somos seres limitados ante Dios. Ese es número uno. Nos lleva a reconocer que somos seres limitados ante Dios. Y en segundo plano, que reconocemos que nuestra fortaleza, nuestra ayuda, solo viene de Él.
Porque de lo contrario, si no reconocemos que somos limitados, la arrogancia, el orgullo, será quien estará dominando nuestra vida. Cuando no reconocemos que todo lo bueno que podemos hacer, que podemos lograr, que viene de Dios, el egoísmo o hermanos, la arrogancia estaría dominando. Pero quiero que entiendan esto, que la humildad es algo muy fundamental, algo muy importante que debe fluir de nuestro corazón. Eso se necesita tanto, hermanos, hermanas y amigos. Dios ponía en mi corazón hablar este tema porque hay miles de creyentes, hermano, miles de creyentes, hombres, mujeres, desde predicadores y todo, hermano, que en sus vidas necesita humildad. Y la humildad, hermano, es algo que viene de Dios. Es un hermoso fruto del Espíritu Santo que debe de prevalecer en nosotros. Pero eso hoy falta mucho en la iglesia. Y remarco, la humildad es un sentimiento, hermano. Un sentimiento que fluye de lo profundo de nuestro ser, nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu. Que nos lleva a reconocer que somos seres limitados y que dependemos de Dios. Eso es la humildad. Pero para entender esto, hermanos, vamos a leer el ejemplo del Señor Jesucristo. Una cosa muy hermosa, hermanos, que quiero que entiendan esta hora. La humildad nos ayuda a dar prioridad a los demás. Oiga bien, la humildad es un instrumento hermoso, maravilloso, que nos ayuda a dar prioridad a los demás. Hablamos de una manera general, pero si separamos, hablamos que nos da prioridad, nos ayuda a dar prioridad a los hermanos, al prójimo, y así sucesivamente. Y no solamente nos lleva a estimarnos a nosotros mismos, sino lo lindo es que nos ayuda a dar prioridad a terceras personas. Y vamos a verlo de acuerdo al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo más hermoso, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer en el Evangelio de San Juan. Vamos a abrir la Biblia. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, en su verso 30, dice así: no puedo yo hacer nada de mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Qué hermoso, hermano, la humildad en la vida de Cristo. Ese sentimiento tan hermoso, profundo, hermano, de reconocer que somos seres limitados y que dependemos de Dios. Aquí Cristo, siendo la esencia misma de Dios, siendo la esencia misma de Dios, el representante mismo de Dios en la tierra. Hermano, y no usó eso
para proclamarse como tal. De lo contrario, dice, no puedo yo hacer nada de mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, el Padre. Imagínense, por eso, con tanta razón, nos habla el apóstol Pablo allá en el libro de Filipenses. Hay una palabra muy hermosa en donde Pablo habla acerca del Señor Jesucristo, que siendo la misma esencia de Dios, no tuvo por usurpación, dice, ser igual a Dios, sino se humilló a sí mismo. Alabado sea el nombre del Señor. En el capítulo 2 de Filipenses dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, o se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y dice, es la humildad en Cristo, hermano. Siendo la misma esencia de Dios, vino a este mundo, se humilló, se hizo como hombre, y estando en la condición de hombre, de ser humano, se vuelve a humillar, hermano, al grado de un esclavo. ¿Para qué? Para servir y hasta dar su vida. Pero lo más lindo, dice, que por haberse humillado, por mantenerse, hermanos, en el terreno de la humildad. El verso 9 dice, por lo cual Dios también lo ensalzó en lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo, de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Fíjese, honra, se humilló, fue un hombre humilde, y al final vino la honra, hermanos. Ganó un nombre, el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo, dice, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Gloria al nombre del Señor. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Hermano, el ejemplo hermoso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a irnos, hay un texto más que quiero que lo leamos, allá en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, 4 y 5, dice: y se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Una vez más, hermanos, el Señor Jesucristo tomando el lugar de un siervo, lavando los pies de los discípulos, hermano. Qué hermoso, hermano. Esa es la humildad. Hermano, la humildad es un sentimiento hermoso, maravilloso, que fluye del corazón del alma, hermano, para hacer bien. En primer lugar, reconocer que tenemos límite y que Dios es grande. Y en segundo plano, hermanos, nos ayuda a dar prioridad a los demás, a nuestros prójimos. Y cuando esto se refleja en nosotros, hermano, no hay lugar para la arrogancia, no hay lugar para el orgullo, no hay lugar para, hermanos, la rebeldía. Seguimos, alabado sea el nombre del Señor. Hay otro texto que quiero que leamos allá, Mateo 20, 27. Nos vamos a ir hasta el Evangelio de Mateo,
que dice así la palabra de Dios en el verso 27 y 28. El que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Había una discusión entre los discípulos, hermanos, quién sería el mayor en el reino de los cielos. El Señor Jesús dice: el que quiere ser el primero o mayor entre vosotros será vuestro siervo. Y aclara: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Fíjese el propósito por cual vino el Señor Jesucristo: a servir, a dar su vida por rescate de la humanidad. Ese es el trabajo hermoso de la humildad. Hermanos, la humildad nos lleva, aleluya, a un punto hermoso que nos ayuda a dar prioridad a los demás. Y eso había en Cristo, ese sentir hermoso y maravilloso de humildad. Hermanos, en donde Él dio prioridad al ser humano y hasta dio su vida por ellos, hermano. Gloria al nombre del Señor. Y ahí está el galardón, un nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer otra parte ahora en Lucas. Vamos a Lucas en el capítulo 22, 27. Dice así. Lucas 22, 27. Porque ¿cuál es el mayor? Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Gloria al nombre del Señor. Una vez más, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Bendito sea el nombre del Señor. Qué hermoso, hermano. Dice el Señor, le dice a los discípulos: ¿quién es mayor? ¿Los que se sientan a la mesa para comer o el que sirve? No, pues que se sienta a la mesa. Mayormente los invitados, pásenle, siéntense. Y el que invitó es el apurado, está sirviendo con amor, con gozo. Entonces dijo el Señor: bueno, pues entiendan que ustedes son grandes, ustedes son mayores. Y yo estoy con ustedes como el que les sirve. Entonces aquí vemos la gran diferencia, hermanos. Hermano, se nota la diferencia, la humildad en Cristo, hermano. La humildad lo llevó siempre, hermano, a estar con Dios, sujeto, sumiso a Dios, respetando la autoridad del Padre. Y con los hombres siempre les dio prioridad a los hombres. Siempre. Él no buscó gloria, Él no buscó alabanza en los hombres. Él siempre estuvo, hermano, poniendo en primer lugar a sus discípulos, a las gentes. Muchas veces ni podía comer por atender a las gentes, por servirles. Gloria a Dios. Esa es la humildad. Y como decía al principio, Dios ponía en mi corazón hablar esto porque hoy se necesita tantísima humildad, hermano. Desde predicadores, miembros de iglesia y todo. Porque hoy, hermano, el orgullo se está extendiendo en las iglesias. Pastores que hablan con orgullo, con arrogancia. Miembros de iglesias. Hombres, mujeres, hermano. Y luego se ve. En vez de que haya ese espíritu de humildad, hermanos. En primer lugar, ante Dios, que sea un hombre o una mujer humilde. Que respete la autoridad de Dios y que se someta a la autoridad de Dios. Que se sujete, hermanos, a la voluntad de Dios. Sumisos a la voluntad de Dios. No. El orgullo, hermano. La arrogancia. El egocentrismo, hermano.
miles de creyentes, hacen su propia voluntad. Viven como ellos quieren y no como Dios quiere. Y ahí está el ejemplo. Cristo dice: yo no vine para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió el Padre. Y lo demostró. Entonces, hermano, hermana y amigo, el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir. Él es nuestro ejemplo a seguir. No es nuestros líderes. Los líderes fallan, nuestros líderes fallan. Aquí el ejemplo a seguir es Cristo. Y si Él fue humilde, hermano, necesitamos usted y yo urgentemente ser humildes. Usted dirá: hermano Paciano, ¿cómo voy a ser humilde? ¿Qué debo hacer para que ese sentimiento de humildad fluya de mi alma y corazón? Mire, hermano, usted primeramente tiene que reconocer que ha sido un egoísta, orgulloso, vanidoso, y tiene que pedirle perdón a Dios. Doble sus rodillas ante el soberano Dios y dígale: perdóname, porque he sido un arrogante. He vivido de acuerdo a mi voluntad, no a tu santa voluntad. Sé que me falta la humildad en mi vida. En esta hora doblego mi corazón a ti, tómalo, y de hoy en adelante te pido que tú vengas por tu Espíritu Santo a fluir en mi vida, en mi corazón, ese espíritu, ese sentimiento de humildad, para que siempre sea yo una persona que reconozca que solo tengo límites y que tú eres mi fortaleza. Reconocer tu autoridad sobre mi vida, tu dominio sobre mi vida, tu potestad sobre mi vida, y que nunca más sea yo una persona arrogante. Y eso es lo que tiene que ser: humillarse, pedir perdón y dar su vida para que Dios empiece a obrar con su Espíritu Santo y fluya ese sentimiento de humildad en su corazón. Aleluya. En donde si hablamos de la iglesia, con los hermanos, en la sociedad, usted sea una persona que siempre tenga esa fuerza de dar prioridad a los demás. Y en segundo plano usted, y vamos a ser las personas felices, hermano. Ahí está el ejemplo del Señor Jesucristo. Él siempre, hermano, estuvo sujeto al Padre, siempre estuvo sumiso al Padre, y con la humanidad siempre le dio prioridad. Siempre les dio la prioridad a la humanidad. Venía el enfermo, Él lo sanaba. Al necesitado le ayudaba. Al perdido lo salvaba. Siempre vio por el beneficio de los demás. Ese es el fruto de la humildad. Y después, como dice Proverbio, después de la humildad viene, aleluya, hermanos, la bendición tan grande, hermanos, que como Cristo logró, hermanos, un nombre que es sobre todo nombre. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Este ha sido un breve mensaje y esperamos que sea una bendición para su vida. Dios le guarde y vamos a orar. Señor, bendice a todos mis hermanos, hermanas que en esta hora han escuchado este mensaje, y dígale: Señor, ayúdame, aquí está mi corazón, recíbelo, y empieza, Señor, a permitir, haz que fluya de mi corazón ese hermoso sentimiento de humildad para agradarte a ti y hacerle bien a mi prójimo. Que Dios te bendiga, hermano, y esperamos vernos en un próximo video.